Mi hermano me preguntaba que por qué ataco tanto a la religión. He producido muchos textos, ensayos, vídeos, criticando la religión. Mi formación como historiador me permitió tener una visión global, comparativa, de las sociedades y de su progreso. Y no tardé en comprobar cómo las religiones, las sociedades religiosas, progresaban menos que aquellas laicas. Siendo un gran defensor de los derechos humanos, se entenderá por qué me encuentro en esta posición en la que intento ofrecer datos para confirmar que la religión es un freno para el progreso, sobre todo en materia de derechos humanos. Cuando hace unos años me topé con la obra de Steven Pinker, mis ideas encontraron los datos que necesitaban para su demostración. Ahora bien, la religión cristiana es la que más he criticado, porque es la que más conozco y más he estudiado, y porque es la religión más extendida en el mundo. Bien es cierto que en las últimas décadas es la que menos ha limitado el progreso y la que menos se ha opuesto a los derechos humanos, más bien todo lo contrario. Pero la crítica a la religión cristiana viene por el hecho de que me parece una falacia en su propio origen, en su fundamento. Independientemente de esto, lo cierto es que el estudio comparativo de las sociedades religiosas es el que muestra que el progreso se limita, y uno de los ejemplos más claros que tenemos hoy en día es el del Islam. Vayamos a ello. Veamos, leo textualmente. Los países de mayoría musulmana obtienen peores resultados en los índices de salud, educación, libertad, felicidad y democracia, aunque mantienen constante la riqueza. Aunque más de una cuarta parte de los 195 países del mundo son de mayoría musulmana, ninguno de ellos figura entre los 38 con una calificación de muy alto o alto en el índice de progreso social, ni entre los 25 más felices. Ninguno es una democracia plena, solo 3 son democracias defectuosas y más de 40 son regímenes autoritarios o híbridos. Y esto es en la obra de Steven Pinker. Obviamente esta falta de progreso no puede atribuirse al Islam exclusivamente. Sabemos que el Islam tuvo su periodo de esplendor y de revolución científica, incluso una revolución científica bastante precoz. Y sabemos que durante nuestra Edad Media el mundo del Islam fue el que rescató textos clásicos y trabajó en sus traducciones. No obstante, es la doctrina del Corán la que realmente limita, sobre todo si se quiere interpretar al pie de la letra lo que está escrito, lo que limita, digo, los derechos humanos y el progreso de una sociedad. La correlación no equivale a la causación, esto es importante, pero es difícil decir que las prácticas inhumanas no tienen nada que ver con la devoción religiosa y atribuirle la causa o la culpa a cosas como el petróleo, el colonialismo, la islamofobia o el sionismo. Resulta que buena parte de la doctrina islámica es antihumanista y la gran mayoría de los musulmanes creen que el Islam es infalible. La doctrina misma del Islam avala tradiciones africanas antiguas, como por ejemplo la de la mutilación genital de las niñas, la ablación, o los asesinatos por honor de las hermanas e hijas impuras. Y es que el problema está en el Corán, en que muchos de los preceptos de la ley islámica avalan estas tradiciones. El Corán contiene muchísimos pasajes que expresan odio a los infieles, la realidad del martirio y la santidad de la yihad armada. Asimismo, se aprueban en el Corán cosas como la flagelación por el consumo de alcohol, la lapidación por adulterio y por homosexualidad, la crucifixión para los enemigos del Islam, e incluso encontramos en el Corán la esclavitud sexual para los paganos, así como el matrimonio forzoso para niñas de 9 años. No sé si necesito decir algo más. Resulta que los actos retrógrados, inhumanos, brutales, terroristas, que vienen ocurriendo por el mundo desde hace varias décadas, son reclamados como actos que siguen la doctrina islámica y en el nombre del Corán por muchos de sus fieles. Estados Unidos es un caso excepcional porque dentro del mundo occidental es el más religioso de todos, muy probablemente, además, el que tiene todavía índices de un tipo de religiosidad que podríamos considerar un extremismo, como por ejemplo los estados que son puritanos. No olvidemos que Estados Unidos es un país compuesto por 50 estados y cada estado tiene su propia legislación y, por decirlo así, su propia naturaleza. Pero en términos generales es cierto que es el país más religioso dentro del mundo occidental y es curioso comprobar cómo obtiene los peores resultados, por ejemplo, en índices de felicidad, en índices de homicidios, en índices de encarcelamientos, abortos, enfermedades de transmisión sexual, mortalidad infantil, obesidad, mediocridad educativa y muerte prematura. Esto se comprueba en los 50 estados. De hecho, cuanto más religioso el estado, más altos los índices de negatividad. Más bajos, por ejemplo, el bienestar, más bajo el nivel educativo, más alto el índice de homicidios, encarcelamientos, más alto el índice de mediocridad educativa, etc. No olvidemos que en algunos estados de Estados Unidos, los más puritanos, sigue estando prohibida la teoría de la evolución de Darwin y se enseña en los colegios el creacionismo, que Dios creó a Adán y Eva. Por tanto, el caso de Estados Unidos es un caso que viene a demostrar, al igual que el del Islam, que cuanto más religiosa una sociedad, menos progresa.